Gracias, Señor. Gracias por la vida que nos presta, Señor. Gracias por este nuevo día. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias porque nos has traído conmigo. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, que sea para tu honra y para tu gloria. Gracias por todo lo que nos das, por todo lo que nos permites, por todo lo que nos dejas administrar. Gracias, Señor, porque santo es tu nombre. Gracias, Señor, porque tú de la nada hiciste todo. Tú das provisión en tiempo de escasez. Para ti toda la honra y toda la gloria. Espíritu Santo, ven, obra aquí. Padre Dios, que sea tu luz llenando este lugar y a estas familias, a quienes están en línea, a quienes verán esta celebración durante la semana. Muchas gracias, Señor. Gracias porque están quienes tú decidiste que vinieran. Y no es casualidad que estén aquí. Tú tienes un propósito siempre para todas las cosas. Y si Dios ha permitido o querido que estés aquí, gózate, gózate en el Señor. Deja toda preocupación, toda carga, toda angustia, todo pesar, toda duda, entrégasela en los brazos de Jesús, porque Él nos ha prometido que cargará con todos nuestros pesos. Juan 10:10 dice en la segunda parte que Él quiere para nosotros una vida plena y abundante. Tómala, hermano, tómala, goza, disfruta. Estamos de fiesta, por eso hace rato cantamos y bailamos al Señor y declaramos y manifestamos la fiesta, el gozo, el disfrute. Eclesiastés 3 dice que hay tiempo para todo. No tuviste tiempo para sufrir, para llorar, para angustiarte, para preocuparte. Es tiempo de gozarte, es tiempo de disfrutar, es tiempo de celebrar, es tiempo de aprender, es tiempo de escuchar a Dios y obedecerle. Así es que a todo eso aspiramos el día de hoy. Gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes. Sean bienvenidos, bienvenidas a Casa de Milagros. Gracias, gracias por estar aquí. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Así es que hoy te llevarás palabra, te llevarás fortaleza. Estamos en la serie que se llama ¿cómo? Profecía. ¿Profecía o profetiza? Profetiza. Y bueno, pues el Señor nos ha inquietado para que hablemos de este tema que el Señor ha querido que titulara ¿qué predicó Jesucristo? Que ustedes me dirán, bueno, no estamos en la serie de profetiza, ¿sí? Efectivamente, y esto tiene mucho que ver, quienes estuvieron hace 8 días se van a dar cuenta del nexo que Dios ha establecido entre la prédica de hace 8 días y la de hoy. Y si no vinieron hace 8 días, pues confío en que hayan visto la prédica ahí en las redes sociales. Saludamos a los hermanos que nos están viendo y que nos verán. Y vamos a ver qué predicó y qué profetizó Jesucristo. Pero hago una observación. No voy a tocar específicamente lo que es identificable como una profecía. Por ejemplo, una de las profecías que les dijo a sus discípulos mientras estuvo con ellos respecto al templo, ¿cuál fue? ¿Qué iba a pasar con el templo? Cuando llegan a Jerusalén y ven y dicen, wow, ya dije, maestro, ya viste la magnificencia del templo.
¿Qué les profetizó Jesús? Estoy en el templo y en 3 días lo reconstruiré. Bueno, a eso refiriéndose a él, a su cuerpo, no, pero al templo físico. ¿Qué les dijo que iba a pasar? No quedaría piedra sobre piedra. Exactamente, les dijo, pues ¿qué creen? Que todo esto que ven no quedará piedra sobre piedra. Ahí él hizo una profecía. ¿Y esa profecía cuándo se cumplió? Del año 70. En el año 70, que es destruido el templo. Y así hay varias profecías específicamente que Cristo pronunció. Pero yo no me voy a detener en ellas. Yo tengo la impresión que el Señor quiere que veamos lo que predicó Jesucristo y cómo finalmente también podemos entenderlas como profecías. ¿De acuerdo? Le doy gracias a la hermana Dulce que me va a ayudar allá en los controles. ¿Puedes ponerme la primera diapositiva? Busqué, dice la palabra que el que busca encuentra. Busqué esta información en la internet y lo primero que les quiero compartir es que cerca del 90% de la población en el mundo cree en Dios. Ojo, cerca del 90% de la población en el mundo cree en Dios. Es decir, cree que existe algo más allá de esta vida terrenal, que por cierto es una vida terrenal muy breve. Veíamos en la mañana en el discipulado, ¿verdad, Ade? Muy breve nuestra vida hoy día, ya no vivimos 400, 500 años, ya si bien nos va 80, por ahí alrededor 90, pero la gente cree que después de esta vida existe algo. Ahorita no me estoy metiendo en detalles, pero la gente cree. Ahora, de acuerdo con un instituto de investigación que se llama el Pew Research Center, hizo una encuesta en el 2020 y en ese entonces el 31% de la población mundial era cristiana. 31%. 25% musulmana. 15% hindú y casi 7% budista, como el 6.7, 6.8. Lo redondeé en 7. Bueno, pues el resto, ese 10%, cree en Dios o en la espiritualidad, pero dicen no profesar. Ojo. No son cristianos, bautistas, budistas, hinduistas, pero creen en Dios o en la espiritualidad, le llaman, pero no profesan. Y también tenemos una parte que son los agnósticos. ¿Van a oír? Es que yo soy agnóstico, dice. Ellos son como el 4%, y los agnósticos, ¿qué es? Que no creen en nada. Pues ni afirman. ¿Saben que creen a Dios a su manera? Te dicen que no saben si existe o que no existe, que mientras no se les demuestre. Algunos andan diciendo, yo ando en busca a ver si es cierto que existe una divinidad, que existe un Dios. Y el 6% se dicen ateos. Ellos definitivamente dicen no existe un Dios. Son la minoría. ¿Pero a qué voy? La inmensa mayoría de las personas sí cree en un ser superior. Sí cree en la vida futura después de la muerte. Hoy no me voy a detener en las diversas maneras de creerlo, pero de que creen. Eso es importante. Ahora, seguramente varios de ustedes se preguntarán por qué no aparece el catolicismo en esta lista. O nadie se lo preguntó. Bueno, pues la razón es porque el catolicismo está
considerado dentro del cristianismo. El cristianismo se divide al menos en tres: catolicismo, protestantismo y ortodoxos. Ahí está metido, pero no me voy a meter en los detalles, que hay mucho, ¿verdad? Hay muchas diferencias. Vámonos sobre el cristianismo. También es importante decir y que ustedes sepan que el cristianismo es una religión muy dividida. Hay muchas congregaciones y muchas vertientes de cristianismo. Es muy probable que el cristianismo sea de las religiones monoteístas, que creemos en un solo Dios, sea la más dividida. El cristianismo está más dividido que el Islam, por ejemplo. Ahora, la manera en que muchos contemplan el cristianismo tiene poco que ver con lo que era el mensaje del cristianismo primitivo, del cristianismo original, del cristianismo que Cristo predicó. Qué interesante, ¿no? Yo soy de los que creen, aunque esto parezca una obviedad, que el cristianismo debe ser y debería de ser lo que predicó Jesucristo, pero no lo es. No lo es. Se ha desvirtuado muchísimo. Y toda esa desvirtuación, pues han sido añadidos, desarrollos, cosas que se crearon, que se pensaron después de lo que Cristo predicaba. Y hoy lo que voy a intentar, hermanos, hermanas, es darles una visión de lo que fue el mensaje original, la iglesia primitiva, de lo que fue la predicación, de lo que fue la enseñanza de Jesús. Y para ello me apoyaré en la Biblia, como debe de ser, y también me voy a apoyar en algunas reflexiones y enseñanzas de un historiador cristiano contemporáneo que él vive, español, que se llama César Vidal, para hacer referencia al mensaje de Jesús. Para poderlo entender, lo primero que tenemos que hacer es contextualizar en la época y en el momento en que Cristo vivió y predicó, porque si no lo contextualizamos nos perdemos. Ojo, hermanos, hermanas, muchos cristianos cometen el error de tratar de entender lo que pasó en la época de Jesús o lo que está escrito en la Biblia tomando su referente de hoy, su referencia de hoy. La semana veíamos una enseñanza donde en un grupo de consejeros en el que estamos nos hablaban de el cuenco de oro, de la cadena de plata que habla la palabra, y dónde están. Decían, están en el corazón. El cuenco de oro está en el corazón y el pozo también en el corazón. ¿Cómo en el corazón todo? Pues, espérame. En la época de Jesús, cuando se escribe la palabra, corazón tenía un significado mucho más amplio, no el músculo que hoy entendemos que es y que está aquí. Entonces, por eso es importante contextualizar. Vamos a Marcos 1, 14 y 15. Está subrayada la última parte. Hermanos, esto es lo que predicaba Jesús. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. En este versículo está toda la predicación de Jesús. Estos 4 puntos son lo que predicaba Jesús de diferentes maneras, en diferentes momentos, con diferentes parábolas, con diferentes enseñanzas. Los 3 años de predicación de Jesús se resumen en estas 4 cosas. Vamos a desdoblarlas y estudiarlas cada una.
Eso es lo importante el día de hoy. El mensaje de Jesús se basa en estas 4 afirmaciones. La primera referencia de la enseñanza de Jesús y que marca la diferencia entre el cristianismo original y otras versiones es esta. Número 1, el tiempo se ha cumplido. Contexto, historia, para los que les gusta la historia. Vámonos a la época de los judíos, de Cristo. Para la fe del pueblo judío en ese momento, ¿ellos qué esperaban que llegara? Nombre genérico, ¿el qué? El Mesías. No lo pierdan de vista. Toda la historia, el pueblo judío está esperando la llegada del Mesías. Había sido una espera de siglos en medio de sucesivas situaciones difíciles, frente a imperios de todo tipo. Asiria destruyó el reino del norte, el reinado de Israel, y solo mantuvo el pequeño reino del sur, Judea, en el siglo VIII antes de Cristo. Luego Babilonia arrasó ese pequeño reino del sur en el siglo VI antes de Cristo y se lleva cautivos a la mayoría de los judíos, ¿se acuerdan? Deportados, ¿a dónde? A Babilonia. ¿Cuánto tiempo después regresaron del exilio? ¿Cuántos años? Que también se profetizó. ¿A los cuántos años regresaron de Babilonia? 40, 70, 100, ¿quién nada más? 70 años, ¿verdad? Y ahí Esdras y todo lo que ya también el pastor nos ha compartido. ¿Quién era la potencia dominante en ese momento? ¿Quién? Los persas. Eso, Aldrich, estás al día. Persia era la potencia ocupante. Tenían cierta autonomía. Los judíos podían poner a su sumo sacerdote y esas cositas, ¿verdad? Pero Persia era quien dominaba. Y después, ¿quiénes vinieron? Romanos. Antes de los romanos. Cuando llegan los romanos ya se habla ahí otro idioma en el que está escrito el Nuevo Testamento. Antes de los romanos, ¿quién invadió esa zona? ¿En qué idioma está escrito el Nuevo Testamento originalmente? ¿En qué? No. Arameo, ¿no? No. ¿Griego? Griego. El antiguo en arameo, el nuevo en griego. ¿Por qué hablaban griego? Pues porque los dominaron los griegos. Y luego llegan los romanos. Invasiones, deportaciones, catástrofes. Decían mal, y ellos en espera del Mesías, espera el Mesías, espera el Mesías. ¿Ok? En algún momento de la historia, Dios iba a enviar el Mesías. Mesías es la palabra hebrea para ungido, que efectivamente cambiaría y le daría un vuelco a la historia. ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? Además, hermanos, en aquella época la idea de que el Mesías podía estar cerca estaba muy asentada. ¿Por qué? Porque en el libro de Génesis dice, y ellos leían los textos antiguos, que cuando el patriarca Jacob bendice a las 12 tribus de Israel, comenta que el cetro del Mesías, el cetro de Judá, no se le entregará al Mesías hasta el momento en que no lo tenga Judá, sino que el cetro lo tuviera un extranjero. Eso dicen las escrituras y era una profecía. Como el rey en aquellos momentos era Herodes, ¿Herodes era judío? No, Herodes era un extranjero. Por lo tanto, el cetro de Judá no estaba en las manos de un rey de Judá.
sino en un extranjero. La idea de muchos era que el Mesías tenía que aparecer pronto, en algún momento. ¿Sí? ¿Van dándole sentido? Y efectivamente esa era una idea que había en muchos judíos. Conocían las Escrituras. La predicación de Jesús va exactamente en esa dirección. No existe ninguna razón para seguir esperando. La esperanza que se ha alargado por siglos es una esperanza que se va a realizar y el tiempo efectivamente se ha cumplido. Lo cual es una afirmación que seguramente para mucha gente hoy en día puede ser que era equivocada, pero evidentemente que para el pueblo judío en el siglo I eso era enormemente importante. Era algo que ellos estaban esperando por siglos. El anuncio es que efectivamente lo que se profetizó y que ha esperado durante siglos ya está aquí. Esto se ha cumplido. Entonces, ¿cuál es la primer predicación de Jesucristo? ¿Anotaron el número 1? ¿Que traen su libreta? El tiempo se ha cumplido. Y Él es el Mesías. El tiempo se ha cumplido. No se pierdan. Número 2. El reino de Dios se acerca. En términos históricos, el reino de Dios, que es enormemente importante en la predicación de Jesús, si no me creen, revisen la mayoría de las parábolas de Jesús. ¿De qué hablan? Del reino de Dios. Del reino de Dios. La mayoría de las parábolas de Jesús tienen que ver con el reino de Dios, no con la iglesia. Lo más importante no es la iglesia, es el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Jesús, como dato curioso, en los 3 años de su predicación solamente utiliza 2 veces la palabra iglesia. Solo 2 veces. En los 4 evangelios ustedes solo lo van a encontrar en uno de ellos. Esto quiere decir que no le importaba demasiado el tema de la iglesia, No era lo principal para él. Solo en Mateo aparece 2 veces y para cosas muy concretas. La predicación de Jesús no se parece en nada a la predicación de las iglesias hoy en día. El catolicismo piensa que su organización, sus ritos, sus tradiciones son más importantes que el reino de Dios, lo que contraviene a la enseñanza original de Cristo. Lo más importante es el reino de Dios, no la iglesia. El reino de Dios es algo que históricamente se ha identificado con un montón de cosas diversas y que se ha desvirtuado. Por ejemplo, desde el siglo IV, en que el emperador romano, que se llama ¿cómo? Constantino, decide convertir el cristianismo en el cemento para mantener unido un imperio romano en decadencia, el reino de Dios comenzó a identificarse con la organización de la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿En qué momento se van a parar? ¿En qué momento se van a hincar? ¿En qué momento se van a persignar? ¿En qué momento van a voltear porque entra? ¿En qué momento van a salir a voltearse porque sale? ¿En qué momento visten? ¿En qué momento desvisten? ¿En qué momento trasladan? Y de a cómo. Y se empieza a desvirtuar y se convierte lo más importante en la organización de la iglesia y empezar a vender cosas, ¿verdad? Pero bueno, no me adelanto.
Y eso dio como consecuencia episodios poco ejemplares en la historia de la humanidad. ¿Como cuáles? Como las cruzadas. ¿Sí se acuerdan? ¿Cuál era el origen de las cruzadas, doctor? Porque eso era muy súper importante. Rescatar el santo lugar, el santo sepulcro era lo más importante y no el reino de Dios. Y luego, herejía, brujas, brujos, la Inquisición. Todo esto es derivado de que se desvirtuó el concepto original de Cristo, de que el reino de Dios está cerca, y se convirtió en lo más importante es la organización y lo más importante es la iglesia. Y no solo eso, hermanos, cosas recientes, cuestiones teológicas. Ustedes sabían, por ejemplo, que hay gente que habla de la teología de la liberación. ¿Lo han escuchado? Donde se supone que, por ejemplo, la revolución de Nicaragua fue una fase para avanzar en el reino de Dios. La teología de la liberación es otra perversión de la desvirtuada que hicieron de la prédica de Jesús. Esta es la identificación de una meta política con el reino de Dios que se ha dado históricamente. Eso no fue lo que predicó Jesús. Nada tiene que ver con la enseñanza de Jesús. Al contrario, qué fuerte, dijera mi hija. O sea que la iglesia estaba haciendo lo contrario de lo que predicó Jesús. Hay otras personas que han proyectado el reino de Dios hacia el futuro. El reino de Dios va a hacer algo que acabará sucediendo al final de la historia y que implicará un nuevo orden mundial y una situación distinta. La predicación de Jesús, sorpresa, tampoco tiene que ver con eso. El reino de Dios que él anuncia como algo que se ha acercado es que existe la posibilidad de entrar en ese reino de Dios, en un ámbito donde el rey es Dios, donde las relaciones entre las personas son distintas, donde el verdadero soberano es el Dios único, y eso implica una forma de vida totalmente distinta. Y en este sentido, las referencias, hermanos, son tremendas. Por ejemplo, cuando Jesús es llevado ante Pilatos, ¿se acuerdan? Y Pilato le pregunta ¿qué? ¿Qué le dice Pilato? ¿En verdad tú eres el rey de los judíos? ¿Y qué le contesta Jesús? A él le dice, mi reino no es de este mundo. Y si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores habrían combatido para impedir que tú me detuvieras. Pero mi reino no es de este mundo. Hermanos, el reino de Dios es un reino totalmente distinto. No tiene nada que ver con cuestiones políticas aquí en la tierra. Además, para terminarlo de arreglar, ese reino es un reino en el que solamente pueden entrar en él aquellos que son conscientes de que no merecen entrar. Ay, les doy tiempo de que lo asimilen. El reino de Dios solamente pueden entrar en él aquellos que son conscientes de que no se lo merecen. Y Jesús utiliza infinidad de referencias, de símiles, de metáforas, de parábolas para hablar del reino de Dios. A veces habla de un banquete,
de una boda, a veces habla de una gran comida, y dice, ¿verdad? El reino de Dios se parece a un banquete. El reino de Dios se parece a una boda. El reino de Dios se parece a una gran comida. El reino de Dios se parece a una celebración. Wow, por cierto, ¿qué tienen en común? ¿Todas son qué? ¿Comidas? No, bueno, sí comidas, pero ¿qué son? Fiestas, ¿no? Fiestas, avienta. Gloria a Dios porque estás entendiendo la palabra de Dios. El reino de Dios se parece a una boda. El reino de Dios se parece a un banquete. El reino de Dios se parece a una celebración. Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué están? No entendemos. ¿Por qué? ¿Estos qué les pasa? ¿Están locos? ¿Por qué brincan? ¿Por qué bailan? Porque no han entendido que el reino de Dios es gozo, es felicidad, es disfrute. Amén. Y ya dijimos que no es ni del pasado, ni tampoco del futuro. Entonces el reino de Dios, ¿dónde está? Lo podemos encontrar aquí, ¿verdad? Aquí y ahora. No necesitas morirte para encontrar el reino de Dios. Todas las referencias son gozosas y son alegres del reino de Dios. A veces también es un tesoro escondido. El reino de Dios se parece a un tesoro escondido. A veces a un comerciante de perlas que encuentra una perla de especial valor. Pero fundamentalmente la idea es que en ese reino, curiosamente, solo entrarán aquellos que se den cuenta de que no deberían entrar, que no son dignos de entrar, que no merecen entrar. ¿Y qué es esto? Una profecía. Solo entrarán en el reino de Dios aquellos humildes que reconozcan que no se lo merecen. Hay un pasaje donde Jesús pretende mostrar que al reino entran aquellos que reconocen que no deberían, mientras que se privan de entrar, no van a entrar en la fiesta aquellos que piensan que están cargados de méritos, de merecimientos, de cualidades, que son castos, santos, puros, y que las puertas del reino se les deberían de abrir de par en par por ser quienes ellos son. Entonces, esos son los que no van a entrar. En ese texto que les comento se puede ver cómo la historia que cuenta Jesús está dividida en dos actos que acaban con las mismas palabras y muestran la actitud de dos personajes distintos. Les invito a que abran su Biblia. Es un texto largo y lo voy a leer completo porque la enseñanza lo requiere. Lucas 15. Lucas 15, no importa la versión que ustedes tengan, y si no traen Biblia van a aparecer en la pantalla. Del 11 al 32. Es extenso y lo voy a leer todo. Síganme ustedes en su Biblia o sigan en la pantalla. Dice: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que diera de comer a los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo:
¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido, vístanlo y pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando regresó cerca de la casa, escuchó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó que qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y salvo. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero eso sí, cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hasta aquí el texto bíblico. Les confieso que antes, cuando yo leía esta parábola dicha por Jesús a sus discípulos, yo pensaba que el hijo mayor era el que tenía razón. Yo me asumía como el hijo mayor. No es posible, si siempre le ayudó, siempre trabaja, siempre hace, y aquel que desperdició la herencia, uno le hace una fiesta, ¿no? Sí, así pensaba yo. Pero resulta pues que no había entendido el verdadero mensaje de esta parábola. No había entendido la revelación y la enseñanza que Cristo nos da a través de ella. Hoy confío que ustedes también tengan esta revelación, hermanos. Bueno, la historia que cuenta Jesús es muy interesante, ¿no? Que un padre tenía 2 hijos y que el hijo pequeño parece que no estaba muy a gusto viviendo en el campo, ya se había cansado, le pide al padre que le dé su herencia, y el padre, pues que era un buen hombre, aceptó darle la parte de la herencia, porque también en muchos lugares no se da la herencia sino hasta que el padre falta, y él decide en vida darle la herencia y el hijo se va. Obviamente, pues que cuando estás joven y con dinero, pues la vida es muy padre, ¿verdad? Muy agradable, andas de fiesta, comes lo que quieres, tomas lo que quieres. Y pues llegó a otra sociedad, pero pues si traes dinero, pues en todos lados te aceptan, les caes bien a todos, haces amigos. Pero pues para desgracia de este muchacho, el dinero pues no crece, ¿verdad? Se lo fue gastando. Dice, pero fíjense qué interesante el texto de Lucas. Hay 2 palabras que no sé si a ustedes les llamaron la atención. Dice que lo gastó de manera ¿qué? Irresponsable. No, dice la palabra perdida. De manera perdida. Cuando Lucas dice perdido, en el contexto, otra vez el contexto de la época de Jesús, el texto griego está hablando que de una manera irracional, de una manera perdida. En ese momento se usaba para decir irracional.
no quiere decir que necesariamente se lo gastó en malas cosas o en vicios, sino que simplemente lo gastó a tontas y a locas. ¿Ok? El pobre muchacho estaba fuera de su casa, ya sin dinero. Viene, dice el texto, que una crisis económica en la región, ¿sí se acuerdan? Y de hecho la cosa estaba tan mal para él que ¿qué trabajo acepta? ¿El de qué? ¿A los qué? ¿Los judíos? ¿Con los cerdos? Los cerdos eran animales ¿qué? Impuros. Tan mal estaba que acepta irse a trabajar con animales impuros y a darles de comer. Y tan mal estaba que se le antojó ¿qué? Comerse la comida de los cerdos. Qué situación tan difícil y complicada, ¿no? Confío en Dios que ninguno de ustedes haya estado en esa situación. Y entonces dice la palabra en griego que de pronto el muchacho volvió en sí. ¿No te llamó la atención, doctor? Nosotros, ¿para qué decimos volvió en sí? ¿Cuándo qué? Después de que te qué. Resucitan, pues restando otra vez. No, volvió en sí, porque le dio ¿qué? Se desmayó y luego volvió en sí. Y Lucas usa la expresión en griego, volvió en sí. No sé si a ustedes les llama la atención, pero a mí sí, porque en griego la idea es que esta persona había llevado una vida muy equivocada, pero un día le cae el 20 y dice, Dios mío, ¿cómo es posible que esté llevando esta existencia? Y dijo, no, pues voy a regresar a casa. Volvió en sí. Como que agarró conciencia, ¿no? Como lo diríamos hoy en día. O sea, no se desmayó y volvió en sí, de que se desmayó, sino que dijo, pues, ¿qué estoy haciendo? Yo aquí con los cerdos, queriéndome comer la comida de los cerdos, y allá los empleados de mi papá comen mucho mejor que yo. No, pues me voy a regresar y le voy a pedir perdón a mi papá y le voy a decir que he fallado, que he pecado contra él y contra el cielo y contra Dios, todo eso, ¿no? Volvió en sí y decide regresar. Y eso lo hizo. El muchacho entonces empezó a regresar a su casa, seguramente a pie, no creo que agarró un avión, el tren o algo, seguramente a pie, y si estaba en un país extranjero, no estaba en un pueblo de Judá. ¿Dónde podría haber estado en ese momento? Pues seguramente sin atravesar el río Jordán del otro lado. ¿Qué sería, Rich? ¿Tú que sabes geografía? Pues seguramente, Alex, Siria o Líbano, porque estaba en un país extranjero, entonces tuvo que salir del reino, seguramente a Siria, seguramente a Líbano, y finalmente llega a Israel, y estando cerca de la casa, dice el texto que su padre lo vio ¿a qué? A lo lejos, hermana. ¿Y cómo fue eso posible? Pues a lo mejor el papá, siempre que acababa su jornada, salía y miraba el camino a ver si su hijo regresaba. Y ese día regresó. Y vio un puntito a lo lejos y dijo, es mi hijo. O sea, ni siquiera dijo, ¿quién será? ¿Será el vecino de acá? ¿Será el vecino de allá? No. Dijo, es mi hijo. Y fue corriendo y ¿qué hizo? Lo abrazó. Lo abrazó. Y el muchacho quiso decirle su discurso. ¿Se acuerdan que había preparado un discurso? ¿Y el papá lo dejó? Voy a esperar a que termine de disculparse. ¿Sí? No, cuando el hijo empezó a quererle dar su, hoy como diríamos, su speech, su discurso, él lo interrumpe y les llama a los sirvientes y traigan el vestido y un anillo y cálcenlo y maten el becerro gordo.
y vamos a celebrar. ¿Por qué? Porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. No quise traducirlo al lenguaje actual, lo dejé tal como viene en la palabra. Y todo esto lo hizo en grande, pero este primer acto termina, porque mi hijo, estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Una persona que no se merece en absoluto que reciba y que entre a la fiesta, al reconocer que no lo merece, puede entrar en el banquete, en ese banquete que se celebra para él. El hijo, ¿qué le dijo? No lo merezco, no merezco ni siquiera ser llamado, ¿qué? Tu hijo, contrátame como uno de tus sirvientes. No lo merezco, he pecado contra el cielo, contra Dios y contra ti, no lo merezco. Y el padre, ¿qué le dice? Entra al banquete. ¿De qué estamos hablando? El punto 2, ¿qué es? El reino de Dios. El reino de Dios es un ¿qué? Banquete. Está lo que dijo textualmente Jesucristo con esta parábola. Y el padre le dice al hijo: ¿has aceptado que no te lo mereces? Entra. ¿Sí? ¿Sí están conmigo? Sí. ¿Quién es el padre? Dios. ¿Quién es el hijo? Yo. ¿Y quién es el que tiene que reconocer que no se lo merece? Yo. Y de esa manera vas a entrar. ¿Y qué pasa con el otro hijo? Vamos avanzando rápido. Segundo acto. El hijo mayor regresa del campo, escucha la música, se teme lo peor, llama a un criado para que le explique qué está sucediendo. Y el criado le dice: tu hermano ha vuelto y tu padre le ha organizado un banquete. ¿Y qué dice el hijo mayor? No, yo no entro. ¿Cómo es posible? Yo me quedé a trabajar. Yo soy el que hago todo aquí. Yo me voy, me fleto. Yo hago la carga pesada. Y bien que se va, malgasta el dinero. Y el hermano mayor, ¿qué dice? ¿Que en qué se lo gasta? Con rameras. ¿Y cómo supo? Dice el historiador, pues seguramente es en lo que él se lo hubiera gastado. Ojo, porque es el que está diciendo que él se lo merece. Yo me merecía que me dieras un carnero y ni un cabrito me has dado. Yo no entro. Ese que cree que se lo merece, no entró. No entró. Dice el hermano: yo llevo aquí toda la vida trabajando, no te he desobedecido nunca, siempre me he portado bien, nunca me has dado nada. Papá, eres un tacaño, viene el miserable de mi hermano y le organizas una fiesta, no seré yo quien entre a esa fiesta, seguramente se gastó el dinero en rameras, ¿verdad? Ok. Y entonces el papá le dice: si tú también puedes participar del banquete, y tenemos que alegrarnos porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Las mismas palabras con las que termina el primer acto, Jesucristo las usa para el segundo, para el hijo arrogante. En el reino, curiosamente, no entran aquellos que creen que están cargados de misericordias. ¿Esa la tienes? Sino aquellos que saben perfectamente que no se lo merecen. Y en ese sentido las parábolas de Jesús son tremendas, hermanos. Hubo un hijo que era consciente de cómo era, que decidió volver, que se encomendó a la misericordia de su padre, y su padre celebró un banquete. Y hubo otro que pensó que era tan bueno, tan digno, que aquello era ofensivo, se quedó fuera de la fiesta.
Desde luego, hermanos, si hubo alguien quien comió, se alegró y danzó esa noche. Y no fue el hijo que consideraba que tenía los merecimientos, fue el otro. No el que se creía superior moralmente que su hermano. El reino de Dios se ha acercado, pero curiosamente en este reino de Dios solo entrarán aquellos que son conscientes de que no merecen entrar. Y esa forma parte de la predicación y de la profetización de Jesús. Número 3, ¿qué es? Arrepiéntanse. El tercer aspecto de la predicación de Jesús no es menos interesante. El término que aparece es arrepiéntanse. En otras aparece conviértanse. No sé en cuál leyeron ustedes. En cualquiera de los dos casos, el término en hebreo como en griego es interesante. En el hebreo es el llamamiento clásico de los profetas, que es vuelvan, vuélvete. Jesús está diciendo vuelvan. Y parte de algo que es enormemente interesante es una imagen que efectivamente los profetas de Israel habían utilizado mucho y que Jesús va a utilizar, y la van a utilizar otros personajes del Nuevo Testamento, pero que plantea esa relación del ser humano con Dios como una relación íntima y especial. Si Dios está aquí, el ser humano se ha dado la vuelta y va caminando en la dirección opuesta. Y el mensaje de Jesús es: vuelvan, están yendo por el camino equivocado. Vuelvan, conviértanse, arrepiéntanse, están yendo exactamente en la dirección contraria. Colóquense en la dirección que va hacia Dios. Y esta palabra también es para ti. Conviértete, vuélvete a Dios. Y también es una profecía. Si caminas hacia Dios, vas a volverte y vas a acercarte a Dios. Eso es en hebreo. Ahora en griego, la palabra es metanoia. En griego la palabra es metanoia, que implica un cambio de mentalidad que va de arriba a abajo, de la coronilla hasta la planta de los pies. Y es el término en forma verbal que aparece en el Evangelio de Marcos. Siguiente. El tiempo, hermano, se ha cumplido. ¿Se puede entrar en el reino de Dios? Vuélvanse hacia Dios, porque no hay otra salida nada más que volverse a Dios. En uno de los pasajes cargados de contenido del Evangelio de Lucas, Jesús expresa esto en una clave política que se suele pasar por alto porque generalmente se desconoce el contexto histórico. De los Evangelios, estoy hablando de Lucas capítulo 13, versículo del 1 al 3. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, piensan que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén. Les digo, no, antes, si no se arrepienten todos, perecerán igualmente. Lucas 13, del 1 al 3. ¿Se acuerdan de esa historia? Hay dos pasajes ahí de que se cae una torre en un puente que están construyendo los romanos, y que la gente dice que bueno, por estar trabajando con los romanos, esos judíos se murieron porque se les cayó la torre. ¿Y qué les dice Jesús? ¿Ustedes piensan que ellos eran peores que ustedes? Pues si ustedes no se arrepienten, también se van a morir. Pero morir de la muerte eterna. Si no te vuelves al Señor, les va a pasar exactamente lo mismo. No piensen que al final esas personas eran peores que muchos de sus contemporáneos. Si están caminando de espaldas a Dios y si realmente no se vuelven, su destino final no va a ser mejor que el de estas personas. Dios, créanme que no hace diferenciación
de sexo, edad, religión, color, ideas políticas, estatura, nada. Todo lo que los hombres puedan pensar, eso Dios no lo usa. Si no se vuelven a Dios, hermanos, perecerán igualmente. Número 4, y con esto terminamos. ¿Cuál es la cuarta prédica? Crean. Crean en esta buena noticia, porque lo que Jesús estaba presentando evidentemente a su juicio y al juicio de muchas personas era una buena noticia. Crean en el Evangelio, crean. Jesús para esto también les contó la siguiente parábola. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que hago. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios se propició a mí, pecador. Les digo que este descendió a su casa justificando, mientras que el otro no. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! El primero que decía: yo no soy como estos de aquí, no soy ladrón, no soy asesino, yo ayuno más veces que las que pide la Torá, yo doy el diezmo de todo. Pero justo en el discipulado, ¿verdad, Alex? Estábamos bien. Interesante muchas cosas, porque ahí dice, oraba para sí mismo. O sea, ni siquiera le estaba orando a Dios, estaba parado orando a él, diciendo: yo soy Juan Camaney, masco tuercas, escupo tornillos. Y el otro, que era un cobrador de impuestos, estaba ahí agachado y decía: Dios, sé propicio a mí porque soy un pecador. Dios, sé propicio a mí porque soy un pecador. Y no decía más nada, era lo único que decía. ¿Y qué dice Jesucristo? Entonces son palabras de Jesucristo. Les digo que el cobrador de impuestos, fue a su casa justificado, mientras que el otro no. ¿Por qué el primero no? Usemos ahí una palabra para resaltarlos. Por soberbio. La soberbia es un pecado, hermanos. Y lo que va aparejado a la soberbia, que es ¿qué? Orgullo, pedantería, vanidad, todo eso es soberbia. Y aquel hombre que estaba orando consigo mismo le daba gracias a Dios porque él hacía todo, ¿verdad? Pues no, ese no fue justificado. Y la del otro sí, porque ¿qué le decía? Siguiente, por favor. Dios, sé propicio a mi pecador. Señor, yo soy un pecador y como no te compadezcas de mí, yo estoy absolutamente perdido. O algo así, ¿no? Y la enseñanza de Jesús es: el que no fue soberbio fue justificado, fue perdonado. Cuando uno reconoce que efectivamente no tiene ningún tipo de mérito para entrar en el reino, que es algo que medie la misericordia y el amor de Dios, es imposible entrar. Es cuando uno se coloca en la actitud para entrar en él. ¿Cuándo nos vamos a colocar en la actitud para entrar en el reino? Cuando nos volvamos ¿qué? Humildes. Humildes. No importa que tengas méritos y merecimientos. No se trata de eso. Es por misericordia de Dios. Porque cuando uno está convencido de su propia justicia, de su superioridad moral, del hecho de que está muy por encima del resto de los mortales, de que incluso va más allá de lo que pide la ley de Dios, esa persona realmente se está colocando fuera de la fiesta. Es una enseñanza realmente interesante creer en la buena noticia, hermano, hermana, créeme. Porque la buena noticia es que efectivamente aquellos que no lo merecen, pero sí confían en Dios, esos sí entrarán.
aquellos que confían en sí mismo jamás podrán entrar. Cuidado. Y curiosamente esto además Jesús lo predica al mismo tiempo que señala que aquellas personas que han entrado y que viven en el ámbito de la soberbia de Dios y que tienen una relación entre ellas que es distinta de la relación que tenían antes, también cambian la manera en que ven la vida, porque la ven tal y como la ve Jesús. Y a eso es lo que tienes que aspirar, hermano, hermana, a ver la vida como la ve Jesús, a querer ser como Jesús era, a tener la mente de Jesús. Ok, vamos a avanzarle. Cuando Jesús desciende a Jerusalén y sus discípulos, ¿qué querían de él? Que fuera el Mesías, ¿no? Y que fuera el ¿qué? El libertador, ¿se acuerdan? Que fuera el libertador, que derribara a los romanos, que limpiara las impurezas del templo y toda la simonía de los sumos sacerdotes. Paréntesis, ¿qué significa eso? A ver, los estudiosos de la palabra, ¿qué significa simonía, hermanos, hermanas? Comprar la palabra. Exacto, Darín. La simonía en el catolicismo es pretender la compra o la venta de cosas espirituales, cargos eclesiásticos, sacramentos, reliquias, promesas de oración, la gracia, la jurisdicción eclesiástica, la excomunión. Todo eso está a la venta. ¿Y eso es lo que predicó Jesús? No. En ese momento Jesús les dice a sus discípulos. Jesús llamándolos les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se señorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ella más potestad? Pero no será así entre ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor, y el que de ustedes quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Ojalá y lo entendamos, porque a veces muchos creemos que venimos a la iglesia a que nos sirvan. Me siento y a ver, ahora sí, denme la palabra y denme bendiciones y denme. Esa no es la enseñanza de Jesús, esa es otra desvirtuación. Jesús les está diciendo a los discípulos, pero a ti y a mí también, dice: yo soy siervo del Señor, como dice Isaías 53, que quien no abrirá la boca, que no quebrará la caña cascada, que no apagará el pabilo que humea, sino que por el contrario servirá y dará su vida por todos. Amén. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Juan 5:24: de cierto os digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá la condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esta es una profecía también de Jesús. Ojo, hermano, hermana, porque esto que te estoy diciendo no es una decisión al final de la vida. Esto de arrepentirse, de acercarse a Dios, de volverse a Él, no es una decisión al final de la vida. ¿Te acuerdas, Alexis? Decíamos en la mañana. Sí, si al final de la vida tú dices: Señor, me arrepiento y creo en ti, si Dios quiere te puede salvar, pero si no quiere, no. Esta decisión no la dejes al final de tu vida. Tienes que creer en este momento. Es una decisión vital que debes tomar en este momento, hermano, en el que uno decide si efectivamente quiere tener una vida eterna, es decir, pasar de muerte a vida, entrar en el banquete, gozarse en aquella fiesta que sabe que no merece. La predicación de Jesús no es la profecía de una organización. Si alguien tiene la curiosidad de echar mano de una concordancia de la palabra del Nuevo con el Antiguo,
las referencias al reino de Dios en los 4 evangelios son continuas, y es que se restablezca sobre todo la reconciliación entre los hermanos. No debemos estar peleados, ni disgustados, ni alejados como hermanos. Y al ser cristianos, ni siquiera con la familia que no es cristiana, ni siquiera con los vecinos que no son cristianos. La predicación de Jesús no es la profecía de una jerarquía. Por el contrario, no es tampoco la predicación de nuestros propios méritos, ni de la manera de acumular puntos para llegar al cielo como nos enseñaban en el catolicismo. Su mensaje no es el de entrar en una organización para que te garantice la vida eterna. No es el mensaje que habla de la práctica de una serie de ritos que supuestamente nos colocan en una mejor situación con Dios. No es eso, hermano, créelo. Todavía menos es la idea de que las contribuciones económicas a determinadas causas eclesiásticas garantizan o allanan el camino hacia el cielo. Nada de esto es la predicación de Jesús. Él lo que afirmaba es que todos tenemos que tomar una decisión, hermanos, y esa decisión hay que tomarla ya. El tiempo ha llegado, y ese tiempo en la vida de cada uno de nosotros nos exige que ahora mismo nos decidamos. Ese reino, hermanos, ya ha llegado y se puede entrar. ¿Alguien puede decir amén? Y ese reino implica una nueva relación con Dios, no basada en ritos, no basada en ceremonias, no en dogmas, ni en nuestros propios méritos, sino precisamente en reconocer que si fuera por nuestros méritos, jamás nos invitarían a ese banquete. Dice la palabra: venid a mí los que están cansados y cargados, que yo os haré descansar. Y es otra profecía de Jesús. Nos ponemos en pie. Padre Dios, te damos muchísimas gracias por este tiempo, por esta enseñanza, por estas revelaciones, Padre. Pon en cada uno de mis hermanos que hoy nos vayamos de aquí gozosos en plenitud, sabiendo y conociendo que el tiempo se ha cumplido, que el reino de Dios se ha acercado, que nos arrepentimos y que creemos en el Evangelio. Danos las fuerzas para hacerlo, Señor. Ayúdanos. Con nuestras propias fuerzas no podemos, Señor. Tómanos con tu mano poderosa y no nos sueltes. Y si es necesario, sácanos del pozo. Y si nos queremos esconder de ti, búscanos, alcánzanos y encuéntranos, Señor. Y todo esto te lo pedimos, no por nuestros méritos. En toda humildad te lo digo, te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo. Y todos decimos amén.